Hola amigos de Mar y NMG, su amigo Carlos Martínez. El día de hoy les tengo un tema muy interesante. ¿Es la NMG, o sea, la nueva medicina germánica, una terapia? Y si no lo es, entonces, ¿qué es y por qué es tan importante? Si te interesa, síguenos. ¿Es la nueva medicina germánica una terapia? Pues no, no es una terapia. Entonces, ¿qué es? Miren, hoy nos está acompañando Campeón, que anda haciendo de las suyas, ¿sí? Siguiendo con nosotros, está haciendo un poquito de desmadre, así que van a tener que tener un poquito de paciencia. Vamos a dejarlo afuera, anda rompiendo todo, pero vamos a seguirnos. Tienen que tenernos paciencia, ¿ok? Ok, entonces como les comentaba, la nueva medicina germánica no es una terapia. Entonces, ¿qué es lo que es y por qué es tan importante? Bueno, miren, lo que se le llaman la NMG contempla 5 leyes biológicas que son de la naturaleza, leyes de la naturaleza. ¿Hammer las inventó? No, no las inventó. Siempre han estado ahí. Es como, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Newton la inventó? No, siempre estuvo ahí. ¿Entienden? Él descubrió la fórmula matemática de lo que es la ley de la gravedad. Pero siempre que dejábamos caer, por ejemplo, un peso, un lápiz, una pluma, la ley de la gravedad siempre ha existido. Él descubrió, digamos, la velocidad, masa y todo eso, y así de esa manera la pudo manipular para poder manejar una trayectoria. Ok. Hammer, que era un doctor con más de 5 especialidades en medicina, también estudió psiquiatría, también estudió lo que es teología y otras cosas. Médico internista, y no recuerdo cuáles 5 especialidades en la medicina clásica. Llega un momento en que él, por situaciones de la vida, descubre 5 leyes que activan, o sea, hablando de enfermedades, por ejemplo, siempre se había creído que era un error de la naturaleza y no. Hammer descubre que hay un propósito, una razón, un porqué. Entonces, dentro de esas 5 leyes que él descubre, no viene con la idea de manipular o alterar. Él era doctor alópata, o sea, medicina alópata, ¿sí? Entonces, esa es una terapia. Las terapias, por ejemplo, acupuntura, homeopatía, biomagnetismo y muchas otras holísticas, en lo que sea, lo que tratan de alterar es el ritmo biológico, tratan los síntomas, algunas buenas, otras malas, pero eso es lo que hacen. Y tú no puedes alterar, bueno, dentro de Hammer descubre lo que está ocurriendo en el mapa. Entonces, conozcas o no conozcas esas leyes, se están aplicando en ti. Creas en ellas o no creas en ellas, igual se aplican porque es la naturaleza la que está actuando. Te las hayan enseñado o no te las hayan enseñado, igual funcionan, actúan. Entonces, Hammer como doctor sabía que podía manipular esas leyes, más sin embargo, su propósito no era crear una, digamos, como doctor, él sabía manejar lo que son las, esta pastilla para el dolor, esta pastilla para esto. Eso no era agregarle, él lo que descubre y lo que quiso aportar era lo que encontró. Ahora, podías manipular esas leyes naturales con cualquier otra terapia. Después voy a hablar precisamente del agua de mar y de las otras alternativas, que realmente para qué sirven, ¿sí? Entonces, Hammer descubre que
la enfermedad en sí no es un error, sino que es un programa que la naturaleza tiene para ayudar al ser vivo. Y hablo del ser vivo porque no es propiedad del humano. Estamos hablando, como hablamos de leyes de naturaleza, hablamos de todo animal, generalmente con las que más compartimos los programas biológicos es con los mamíferos, gatos, perros, delfines, etcétera, etcétera. Pero en todos los animales se aplican las leyes biológicas, incluso también en las plantas. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, el hecho de conocer las leyes biológicas te permite tener mayor conocimiento de cómo abordar a la persona o al paciente. Así hablemos de diabetes, artritis, cáncer, de cualquier tipo de cáncer, cualquier cosa, comprendemos lo que está ocurriendo, o sea, todo el proceso que está sucediendo. Entonces, tenemos el mapa de lo que ocurre y por qué ocurre. Entonces, ya con ese mapa, es más fácil poder progresar hacia algo para llevar a tarde que temprano a la persona a una normalidad. Pero entendamos por qué sucede. Entonces, ahora, por ejemplo, de esas 5 leyes, la primera es que todo programa, lo que Hammer le llama programa biológico sensato, o sea, por alguna razón ocurre. Se da cuando tuvimos un shock biológico altamente dramático vivido en soledad. Esas 3 cosas se tienen que dar. Las emociones no enferman. ¿Okay? Ese va a ser tema de otro video que también voy a explicar, que es un error muy común entre la gente que no conoce muy bien lo que son el trabajo del Dr. Hammer, ¿sí? Para eso, desgraciadamente, ha habido muchas distorsiones del trabajo, entre ellos la biodescodificación y otras que están ahí, que después les explicaré. Haré también otro video porque es importante alejarse de esas deformaciones que tanto daño nos han hecho a la nueva medicina germánica para poder llegar. Entonces, me explicaba que se tienen que dar esas 3 cosas para que el programa se encuentre en una situación de emergencia, entonces actúe y haga movimiento. Por ejemplo, rápidamente, ¿no? Si estuviéramos aquí y yo les diera a ustedes, les pusieron una distancia como de 500 metros, ¿sí? Yo le dijera, mira, si corres esa distancia de los 500 metros en 10 segundos, te doy $1,000,000. ¡Ay! ¡Órale! Y haces, ¿qué motivación más tienes, no? Haces todo el esfuerzo posible por alcanzar, porque es $1,000,000 y no los alcanzas a correr. ¿Sí? Te faltaron como 20 minutos, 20 segundos más. Ok, otra vez. Y no lo logras. Mas, sin embargo, si estás en esa misma prueba, luego te pongo un león atrás y te digo, mira, cuando llegues ahí, estás a salvo. ¿Qué? ¡Bum! Y te abro la puerta del león y el león sale tras de ti. No, hombre, esos 500 metros los corres en la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque en ese momento, digamos, se activó un programa de emergencia, de supervivencia, y si no se activó, te atrapó el león. ¿Entiendes? Pero si se activó, de repente en una parte del cerebro se activa ante esa emergencia. Y córrele, porque si no te mata. Y se activa también un programa de la parte del cerebro, se activa en el órgano y hace cambios biológicos. O sea, la diferencia es de que, por eso Hammer le dice programas biológicos, es cuando somatiza. Entonces eso es lo que se considera enfermedad. Lamentablemente lo que se considera malamente enfermedad son programas biológicos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Y van a ocurrir, creas en ellos o no creas en ellos, sucede. Entonces lo que descubrió Hammer es el mapa, o sea, ahí está. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa información? Hay terapias. Bueno, primero hay que resolver la situación, ¿no? ¿Sí? Y entender que también después podría venir una crisis curativa que se llama fase vagatónica. Y todo eso
aparte de resolver el conflicto biológico, sí se pueden aplicar terapias con sentido biológico, que por cierto, habrá otro video después que hablemos de las terapias con sentido biológico, ¿sí? O sea, cualquier terapia que vaya en contra de lo que es la naturaleza del cuerpo, en realidad va en contra de tu salud. Aunque pareciera que los síntomas mejoran, en realidad estaría en contra de tu salud, ¿sí? Entonces, generalmente las terapias lo que hacen es que alteran esos síntomas o esas situaciones para aliviar ciertos síntomas, nada más. El cuerpo es el que sana por sí mismo. El cuerpo es el que activó el programa biológico. Una vez que se resuelve, viene otra crisis y poco a poco vuelve a la normalidad. Entonces, el mismo cuerpo, así como lo activó, se puede llegar a sanar. La mayoría de esos detalles no necesitarías ninguna terapia, nomás, incluso ni siquiera tendrías que haberlas conocido. O sea, simplemente suceden y simplemente ocurren y llega a la situación. Ahora, todas las terapias y que te han dicho, la acupuntura, la homeopatía, que el agua de mar, bueno, les vuelvo a aclarar, y a los que me conocen, siempre les he dicho, el agua de mar no cura. Pero ¿cómo ayuda? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es el cuerpo el que hace ese proceso. Ahora, hay cosas que ayudan y hay cosas que perjudican, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a mostrar lo que es por ejemplo, ¿qué manejamos como terapias? Ahí tenemos la medicina alópata, que es la del médico clásico. O sea, el médico clásico que conocemos que sale de la universidad, el que damos con la bata blanca, ¿verdad? Es un doctor alópata, ¿sí? Que con base en medicinas, pastillas, etcétera, etcétera, trata de alterar para modificar los síntomas. ¿Entiendes? Okay. Tenemos la homeopatía, que es algo similar, pero menos agresiva, ¿sí? A base de chochitos y a base de otras cosas, trata de conseguir lo mismo, ¿sí? Tenemos la acupuntura, que a base de agujas presionando en ciertas áreas, logra disminuir algunas cosas y cada una tiene su fortaleza. El biomagnetismo con imanes, mas sin embargo, debemos entender que la naturaleza sigue ese mismo camino y logrará llegar allá siempre y cuando logre normalizar todo hasta llegar a una situación, se haya resuelto el conflicto y haya logrado pasar, restablecer todo. Ahora, aquellas cosas, cualquier otra terapia no cura, ninguna terapia cura. Algunas terapias tienen su punto fuerte para ayudarte con algunos síntomas, algunas fases, etcétera, etcétera. Hay algunas crisis que, aunque sean curativas, son tan intensas que hay veces que el ser humano no las sobrevive. Esa es la realidad. Aunque sea una crisis curativa, muchas veces ahí quedamos. Entonces, hay veces que hay que modificar, alterar esa crisis para bajar la intensidad. Ahí es donde perfectamente entra el trabajo de las terapias alternativas, de lo que son las terapias que te podrían ayudar a que no caigas en esa intensidad. Entonces, la nueva medicina germánica se basa en 5 leyes que no fueron inventadas, fueron descubiertas, siempre han estado ahí. Entonces, la ventaja, prácticamente las leyes biológicas las debería conocer el terapeuta que te trata. Lamentablemente, somos muy pocos todavía los que la conocemos. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, biomagnetismo y otras manejan que las emociones, llegando bajo su propia conclusión. Y he visto que en algunas cosas medio coinciden y en otras totalmente diferentes, ¿no? Ya después hablaremos más a fondo sobre las leyes biológicas. Este video no trata de ser largo, sino simplemente entender lo que es. Entonces, son las únicas leyes que existen, ¿no? O sea, leyes naturales existen muchísimas. También la muerte es una ley natural. Lo que se considera las leyes biológicas del Dr. James son 5 leyes de la naturaleza que él ha descubierto,
que es precisamente cuando se da lo que consideramos enfermedad. ¿Entiendes? Ok. ¿Que tiene que creer en ellas? Pues crees o no crees en ellas, igual la naturaleza actúa. Las conozcas o no las conozcas, igual actúa. Además, me curé con el bio. Bueno, tal vez el de biomagnetismo te ayudó con los síntomas y a lidiar con las cosas, pero tu cuerpo sanó, sanó bajo esas leyes de la naturaleza y no por la nueva medicina germánica, porque Hammer ahí siempre han estado, ¿sí? Que el doctor homeópata me curó. El doctor homeópata te ayudó posiblemente, pero el cuerpo siguió ese programa. Son leyes de naturaleza. Entonces, hay gente que se ha curado sin las leyes biológicas. Es imposible. Las leyes naturales siguen vigentes en nosotros. O estás a favor de ellas o estás en contra de ellas, pero no puedes ir en contra. Ir en contra sería tu muerte. ¿Entiendes? Entonces, simplemente es conocimiento, es comprensión de las leyes naturales. Eso es la que la nueva medicina germánica. Cuando hablamos de agua de mar, como le digo, este programa es NMG y agua de mar. También haré otro video de lo que es en sí el agua de mar y en lo que es en la salud. Es nutrición celular, o sea, fortalece tu cuerpo. Pero cuando se activa un programa, así tomas agua de mar, igual pasa por todo ese mecanismo, ¿sí? Y claro, ayuda muchísimo. Entre más fuerte esté tu cuerpo, tiene sentido biológico, que es lo que vamos a tocar en otro tema. El sentido biológico de las terapias. Cuándo sí conviene y cuándo no. En el caso, le voy a repetir, el agua de mar es magnífica. Es la con la que mejor se acopla, porque en realidad no altera, ¿sí? Pero hay veces que desconocer eso te puede meter en una crisis curativa y te asusta sin saberlo y puedes suspenderla y no llegar a buen término, porque eso va a ocurrir. O sea, las leyes ahí en estado, ¿sí? Las leyes son naturales y esas no pueden se pueden alterar con químicos, pero lamentablemente ir en contra. En algunos casos que pueden ser muy drásticos hay que hacerlo, ¿sí? Pero eso bajo el conocimiento de esas leyes con sentido biológico. Entonces, bueno, amigos, no sé si después no haberlos confundido. Entonces, quedamos claros. La nueva medicina germánica no es una terapia, no se hizo capricho, no se alteró, y es importante conocerlas tal y como son, ¿sí? Tal vez les caiga muy mal a los biodescodificadores y a todos esos, pero yo no estoy en contra del biodescodificador. Esas personas tratan de ayudar a la gente. Estoy desgraciadamente en contra de lo mal que se las han enseñado. Les han enseñado que ellos encontraron mejoraron las leyes biológicas. No, señores, las leyes biológicas no se mejoran. Las leyes biológicas son así, ¿sí? Y sí hay un proceso terapéutico, ya de perder tu capacidad. Si eres homeópata, puedes utilizar la homeopatía a favor, pero conociendo las leyes biológicas, con sentido biológico. Si sabes utilizar las hierbas, puedes utilizarlas con sentido biológico. Un café se puede utilizar con sentido biológico o puede ser en contra, ¿entiendes? O sea, no se alteran. Entonces, así desgraciadamente, para el que es el biomagnetista, como la biodescodificación, yo te recomiendo que estudies las leyes biológicas del Dr. Hammer tal y como son, y te vas a dar cuenta de todos los grandes errores que se están cometiendo allá. Y lamentablemente, mucha gente, y eso también lo voy a tocar al tema del daño que nos origina, como gente que cree que está siguiendo el trabajo de Hammer, cuando tú le llegas y dices, no, yo ya lo aprendí, eso son unas tonterías, porque vieron el mal trabajo de ellos que deformaron todo, ¿sí? Entonces sí es importante apoyar a la persona que quiere aprender y hacerlo bien. Son leyes de la naturaleza que no se pueden modificar, o sea, son leyes y hay que comprenderlas y a partir de ahí trabajar con ellas. Entonces, amigos de
Mar y NMG, espero les haya gustado este video, denme un like, compartan. Miren, este tipo de videos es muy difícil que se monetice, la verdad es que es muy difícil, incluso vamos a tener muchísimas censuras. Entonces, por si quieres apoyar a este canal, porque siempre se lleva tiempo hacer los videos, voy a tratar de mejorarlo siempre. Voy a poner en la parte en la descripción ahí una sección de donación si te gusta y quieres apoyarme en ese sentido. Te lo agradeceré mucho porque esto me ayudará a hacer mejores videos. No espero yo que pueda monetizar, espero llegar a más de mil personas y lograrlo, pero yo seamos sinceros, YouTube no le interesa este tipo de videos. Bueno, espero te guste, acompáñanos y si puedes apoyar al canal, te lo agradezco. Espera, vienen cosas muy interesantes.